nada más es una mezcla de cemento asfáltico y agua. Mezclarlas así no es bien fácil, digamos, ¿no? Pasa por un proceso. Necesitamos un emulsificante, el cual va a ser que se separe, se atomicen primero las partículas de cemento y se separen y no se unan. Entonces, como están en esa condición, este material es líquido. ¿Ya? A ver, ¿hay alguna consulta? Yo vi en carreteras del Alto de hormigón prefabricado. Hormigón prefabricado. Sí, hay losas de hormigón que también últimamente se están prefabricando. Eso vamos a ver más adelante. Se puede utilizar en pavimentos urbanos. Se coloca simplemente la losa de hormigón. No necesitan barras de transferencia de carga, pero sí en carreteras se puede colocar estas barras de transferencia de carga. Se le cayó su internet, dice. Bueno, ¿quién más? Prefabricadas es mejor que hecho en sitio. Prefabricadas ahorra bastante el tiempo de que uno pueda dejar que la carretera entre en servicio inmediatamente, digamos. Imagínense que de pronto, no sé, si tuviéramos la Mariscal Santa Cruz, digamos, que en pavimento rígido, no vamos a esperar a que el hormigón comience a adquirir la resistencia que nosotros estamos esperando. Entonces, nosotros necesitamos que circulen por ahí los vehículos. Entonces, lo que puedo hacer es llevar losas prefabricadas, ¿no? A ver si hay otra pregunta más. Bueno, no habiendo más preguntas, he atendido a aquellos que no tienen micrófono, pero sí pueden hacer mandarme mensajes por chat. Bueno, entonces, eso es lo que hemos visto hasta este momento. Hola, ¿están viendo? Ingeniero, una consulta. Hablaba de los micropavimentos. ¿Hay un tope del grosor, del espesor que tendrían que tener o...? Eso, sí, gracias por la consulta. El micropavimento solo se puede construir de 6 milímetros. ¿Por qué? Por el tamaño de árido que nosotros estamos utilizando. Prácticamente es una arena la que utilizamos en el micropavimento. Lo mismo en la lechada asfáltica, pero obviamente que la arena que utilizamos en el micropavimento es menor para la lechada asfáltica. Por eso las capas que vamos a construir son de 3 milímetros apenas. No podemos construir más que eso, a no ser que vayamos poniendo una sobre otra, ¿no? Así se ha hecho en la carretera de Tiquina a Copacabana y como se ha construido con micropavimento, la primera capa se ha hecho de 6 milímetros y la segunda de otros 6 milímetros. Sumados nos daba los 12 milímetros, que es más o menos un poquito más que 1 centímetro, ¿no? Micropavimento sí se puede acumular, pero la lechada ya es mucho más difícil acumular espesores, ¿no? Llegar, digamos, a 5 centímetros, ya muy difícil. Por eso les decía que este micropavimento y la lechada asfáltica nos sirven más para reparar las capas de concreto asfáltico o de tratamiento superficial. Bueno, vamos, ahora veremos pavimentos clasificados. La anterior era una clasificación de pavimento flexible y de pavimento rígido a partir por su superficie de rodadura, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la clasificación por la estructura. Tenemos flexibles, ya hemos hablado bastante de esto. Lo importante de un pavimento flexible es que trabajamos con cemento asfáltico que se deforma y por eso lo llaman flexibles, ¿no? Tiene una flexibilidad esta estructura del pavimento. En cambio, el pavimento rígido no, dada la rigidez del hormigón, cuando ya llega a adquirir la resistencia. Pero tenemos un pavimento denominado semirrígido. ¿En qué consiste un pavimento semirrígido? El pavimento semirrígido es cuando tenemos una capa granular de un pavimento flexible. Imagínense, tenemos un pavimento flexible y una de las capas está estabilizada. ¿Qué significa estabilizar? Es decir, mejorar la capacidad portante de una de las capas.
Yo puedo mejorar introduciendo al material granular, por ejemplo, una cierta cantidad de cemento Portland. No estamos haciendo hormigón, es una forma de mezclar suelo con cemento Portland. Entonces ya va a adquirir una cierta resistencia. Entonces, al tener una capa granular estabilizada, ya se constituye en un pavimento semirrígido. Bueno, cuando ya tengo una capa estabilizada, se me constituye en un pavimento semirrígido. Pero si yo tuviera una capa de rodadura de cemento asfalto, de mezcla asfáltica, no sé, por 20 centímetros más o menos de espesor, también se puede constituir en un pavimento semirrígido. Si mi capa de rodadura fuera de 20, 25, en algunos países, yo he visto un pavimento, una capa de rodadura de 30 centímetros de mezcla asfáltica. No se olviden que nosotros todavía estamos trabajando con una capa de 10 centímetros, pero yo he visto hasta 30 centímetros. Entonces, al tener ya una capa de mezcla asfáltica de 30 centímetros aproximadamente, ya se constituye un pavimento semirrígido. Otro tipo de pavimento es el pavimento articulado, que está construido con bloques de concreto o de hormigón, sobre arena o sobre capas granulares. Aquí vamos a ver algunos detalles gráficamente. Entonces, si vamos a ver el pavimento clasificado por su estructura, tenemos el pavimento flexible. Ojo que en este pavimento flexible yo puedo hacer esa variación, ¿no? En lugar de poner una capa de rodadura de mezcla de concreto asfáltico, yo le puedo poner una capa de tratamiento superficial. Es decir, aquí le podría poner en lugar de concreto asfáltico un tratamiento superficial. Y esa capita va a ser de 2.5. Al ser de 2.5 no tiene aporte estructural, por lo tanto, las que van a soportar las cargas aplicadas sobre el pavimento por los vehículos, entonces va a ser solamente la capa base y la capa subbase. En cambio, si yo tengo concreto asfáltico, las tres capas funcionan soportan las cargas. ¿Ya? Mil disculpas, por favor. ¿Me escuchan? Otra vez mi esposa haciendo su gracia. Ya, un pavimento rígido está constituido, ya hemos dicho, por una losa de hormigón, y en este caso, solo la losa de hormigón es la que absorbe las cargas, es la que soporta las cargas provocadas por el paso de los vehículos. Esta capa subbase es simplemente de nivelación. O sea, para poner una losa de hormigón nosotros necesitamos una superficie bien nivelada, bien homogénea y bien compactada. No se olviden, si yo realizaría un corte, imagínense, hasta aquí ha llegado un corte, pero no me va a dejar como ustedes lo ven en la imagen, una superficie, el equipo de corte, me refiero a un tractor, no me va a dejar una superficie así como la ven en la imagen, me va a dejar una superficie muy irregular en este caso, una superficie muy irregular. Entonces, aquí estoy exagerando en el gráfico, ¿no? Pero yo no puedo poner la losa de hormigón sobre esta superficie irregular. Lo que debo hacer es colocar una capa subbase para homogenizar la superficie y en este caso esta subbase, siendo que solo el hormigón me resiste las cargas, esta subbase no tiene ningún aporte estructural, solo me sirve para homogenizar la superficie y darle una superficie sólida, digamos, a la losa de hormigón. Esta capa subbase también puede ser granular, simplemente un material granular, o puede ser un material estabilizado, es decir, que yo puedo mezclar ese material granular con cemento Portland y conformar esta capa. Entonces,
Nosotros no diseñamos, no es parte del diseño este espesor, el H2, el que estoy pintando acá. El espesor está ya adoptado, normalmente se coloca capas de 20 centímetros o 15 centímetros. No es necesario más y tampoco se puede poner menos. Pero sí lo que vamos a diseñar nosotros va a ser el espesor de la losa de hormigón, o sea, el H1, ¿ya? Vamos, hemos visto el semirrígido. ¿En qué consiste el semirrígido? Hemos dicho que un pavimento semirrígido es un pavimento flexible. Fíjense aquí el detalle. Sería un pavimento flexible si tiene una capa dentro de lo que es convencional. Pero si yo tengo una capa que va a ser de gran espesor, ahí sí se llama pavimento semirrígido. Pero si yo tuviera una capa convencional, así delgadita, pero una de las capas estabilizadas con suelo cemento, suelo cal, suelo con cualquier ligante bituminoso, con cloruro, ahí sí ya se constituye un pavimento semirrígido. No es que debe ser de gran espesor y capa estabilizada al mismo tiempo. O es el uno o es el otro. ¿Está bien? Para que sea un semirrígido. Clasificando por su estructura, veamos ahora un pavimento articulado. El pavimento articulado nada más está conformado por adoquines, losetas también se llaman, losetas de hormigón. Son prefabricados, están apoyados sobre una capa de arena. Normalmente esta capa de arena es de 5 centímetros. Lo que sí se diseña es el espesor de la capa subbase. Entonces hay varios métodos que nos permiten diseñar el espesor de su base que requerimos cuando estamos construyendo un pavimento articulado. ¿Está bien? Entonces, dadas las características, a futuro vamos a ver que esta es la primera clase en la cual estamos explicando que hay mucha diferencia en lo que es un pavimento flexible y un rígido. Por ejemplo, en un pavimento de hormigón, si yo aplico las cargas sobre una losa de hormigón, vamos a tener aquí la distribución de presiones en el suelo de fundación muy pequeña. Fíjense, aquí está la distribución, me refiero donde estoy pintando con amarillo. Aquí está exagerado, ¿no? Pero prácticamente es imperceptible, se mide en micrómetros, pero esta presión va a ser muy pequeña, la que está pintado con azul, va a ser muy pequeña, pero voy a tener una gran área de distribución de carga. En cambio, en un pavimento flexible, si yo aplico la carga, o sea, la misma carga, el cono de distribución va a ser de esta manera, el área va a ser pequeña, pero la presión va a llegar hasta el suelo de fundación. Podría llegar inclusive hasta la subrasante. Bueno, aquí he dibujado, imagínense que este es un vehículo y aquí vamos a ver las presiones en el suelo de fundación. El suelo de fundación, no se olviden que es el que está aquí pintado de amarillo. Pues cuando yo aplico las cargas, la distribución de presiones se ve de esta manera y el área de distribución es pequeña. En cambio, en un pavimento semirrígido, al haber una capa de transición, la que estoy pintando aquí de celeste, no sé si logran ver la diferencia, entonces esta va a ser disminuida. La presión en el suelo de fundación va a ser menor que en un pavimento flexible tradicional. Entonces la distribución va a ser un poquito mayor, el área de distribución de carga va a ser mayor. En cambio, en un pavimento rígido, la presión va a estar solamente en la losa de hormigón, imperceptible en la capa de regularización de la superficie o homogeneización, que en este caso es la subbase, pero el área de distribución va a ser mayor, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya vamos a terminar la clase. Esta es una clase muy cortita. Las características... no, perdón, hasta acá alguna consulta. Y en el pavimento articulado, ¿cómo es la distribución? En un pavimento articulado va a ser igual que como un pavimento flexible, porque no tenemos, no es un bloque sólido como el que tenemos acá.
En el pavimento rígido es un bloque sólido, es una sola pieza, es un monolítico. Entonces la distribución se ve así como en este caso. En cambio, en un pavimento articulado, mismo que tenga losas de hormigón encima fragmentadas, se va a comportar como un pavimento flexible, ¿no? Bueno, hablemos de las características de un pavimento. ¿Qué características importantes tiene un pavimento? Tiene dos características. Eso, por favor, quiero que lo tengan bien claro, porque esto también entra en el examen, ha entrado millones de veces, pero todo el mundo se guía por por el manual por el manual que hizo Naira Quispe, creo que es. No sé si alguien lo tiene, me puede corregir. Bueno, Naira ha hecho un solucionario donde ahí confunde estos conceptos, pero yo quiero que lo tengan bien claro ahora. Las características importantes en un pavimento suceden ¿dónde? Uno sucede en la superficie del pavimento. O sea, yo puedo medir las características de la superficie del pavimento, ver en qué condiciones se encuentra el pavimento. Todo eso lo voy a realizar sobre la superficie del pavimento. Otra de las características importantes de un pavimento es lo que ocurre en la estructura como tal. La estructura, ya saben, que son las capas que conforman el pavimento. Entonces, un pavimento tiene dos características importantes. Una es la funcional que es todo lo que ocurre sobre la superficie, y la estructural, que es todo lo que ocurre con las capas que conforman el pavimento. Aquí he hecho un corte como si lo hubiera hecho con cuchillo. Aquí tengo una capa de rodadura, tengo una capa base y tengo una capa subbase. Todo esto apoyado sobre un suelo de subrasante. Entonces, vamos a ver qué es lo que medimos entonces para caracterizar la funcionalidad de un pavimento. ¿Qué son esas características funcionales? Hacen referencia, dice, a diversas propiedades de la superficie de la capa de rodadura, sea esta flexible o sea esta rígida. Cualquier superficie me va a dar estas características funcionales. Estas características están relacionadas con lo que es la seguridad y la comodidad que afectan a los usuarios de manera directa. ¿Ya? Para ello, yo debo hacer lo siguiente. Si yo quiero tener una de las características funcionales en un pavimento, voy a determinar este indicador que se llama PCI, que en castellano representa índice de condición del pavimento. Está en inglés, por eso es que se lo escribe de esa manera, PCI, índice de condición del pavimento. ¿Cómo determino este índice? Simplemente es identificando las fallas superficiales en la capa de rodadura, ya sea esta flexible o rígido. Entonces, habiendo hecho una evaluación, una auscultación, así se llama, auscultación de la superficie de rodadura, yo voy a poder determinar un determinado valor que va a estar asociado a este indicador, al PCI. ¿Ya? Entonces, estas fallas están asociadas con la comodidad. O sea, cuanto más baches tenga, ¿va a ser cómodo o va a ser incómodo para el usuario? Entonces, cuanto más deformaciones tenga, por ejemplo, aquí en la Mariscal Santa Cruz, cuando nosotros pasamos por ahí, hay algunas deformaciones de la capa rodadura, entonces están asociados con la comodidad. Este indicador, el PCI, está asociado con la comodidad. Otro indicador que también está asociado a lo que ocurre en la superficie es la irregularidad superficial medida de manera longitudinal. Cuando nosotros hacemos el extendido de las capas de rodadura, normalmente se van generando unas deformaciones, a veces imperceptibles, pero de manera longitudinal. Y eso se puede medir en la superficie también de manera longitudinal, y esos datos nos van a dar el indicador IRI.
que nosotros lo conocemos como índice de rugosidad internacional. No sé si lo han anotado, índice de rugosidad internacional. Ojo, me voy a adelantar algo para aclararles. Cuando decimos rugosidad, es una traducción directa del inglés y le han traducido como rugosidad. Nos daría la impresión de que está asociado a lo áspero, pero en realidad no es así. La traducción correcta debería ser irregularidad superficial longitudinal. Eso, por favor, aclárenlo, ténganlo bien claro, porque vamos a ver más adelante todos estos temas con más detalle. O sea, cada uno lo vamos a ver con más detalle. Este lo vamos a ver en una clase, este otro en otra clase, pero quiero que desde ya lo tengan bien claro. Lo he pintado de amarillo porque estos dos factores están